todos, judíos y no judíos, todos los hombres de bien, en Occidente y en Oriente, para que esta estrategia fracase. Quería también compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que significa Auschwitz para la modernidad, para nuestras sociedades civilizadas. No son buenas las noticias que vienen de la sociología, del derecho, de la filosofía, cuando se analiza el fenómeno de Auschwitz. A partir de los trabajos de Zygmunt Bauman, por ejemplo, o de Giorgio Agamben, o de Enzo Traverso, todos tributarios de Primo Levi, nos dicen con toda certeza y de manera ya irrefutable que Auschwitz es un producto de la modernidad. Es un producto más de nuestras sociedades modernas. Es un hijo legítimo de las luces y de estos tiempos modernos, al igual que pueden serlo las vacunas o la computadora. Tenemos que hacernos cargo, todos los que participamos de estas sociedades modernas, de Auschwitz. Auschwitz se ha conformado a través de la conjunción, de la articulación perversa de numerosos componentes, numerosos artefactos culturales modernos que no existían 150 años antes. Campo de exterminio es tributario de la cárcel, del fenómeno carcelario. Esa institución total que pretende el control de los cuerpos y de las almas y que emerge con la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Auschwitz es un derivado perverso de la cárcel. Auschwitz utiliza la lógica fordista del montaje en cadena de la fábrica, otro hijo de la técnica y de la revolución industrial, desarrollado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La segmentación, el montaje en cadena. En Auschwitz bajaban las víctimas de los trenes y en 2 horas y media estaban saliendo como cenizas por las chimeneas. Y al mismo tiempo había un montaje paralelo de confiscación de todos los bienes que llevaban, que eran despachados hacia el Reich para su aprovechamiento. Auschwitz no hubiera sido posible si no era a través del empleo de otro artefacto moderno, la burocracia. Esas largas cadenas de funcionarios por donde se transmitían las órdenes criminales de deportación, de asesinato, de exterminio, que comenzaban en Berlín, en la oficina 4B4 de asuntos judíos de la Gestapo de Eichmann, pasaban por las ciudades, las capitales de los países conquistados, por Budapest, por Ámsterdam, por París, y llegaban luego a los campos de exterminio. Larguísimas listas de funcionarios, todos criminales, todos autores. Hilbert dice, en cada uno de estos escritorios, los funcionarios tenían plena conciencia de que esa pila de formularios era una cruel metáfora de las pilas de cadáveres en los campos de exterminio. Semejante empresa criminal que involucró cientos de miles de autores, directos o mediatos, no pudo haber sido posible con tanta eficiencia, con tanta fría eficiencia de Alemania, de Austria y de los países conquistados
de no haber sido por la lógica y el empleo de la burocracia, de las burocracias estatales especialmente. El cuarto artefacto cultural moderno, que subyacía también en la ideología del régimen nazi y de la Shoah, la doctrina política imperialista, que está presente en el pensamiento hitleriano desde sus inicios, desde Mein Kampf. La doctrina del Lebensraum, del espacio vital en el este, al cual la raza superior tiene derecho, y entonces hay que suprimir, exterminar, correr a las poblaciones autóctonas, judíos en primer término, eslavos en segundo término. La doctrina política imperialista como una ideología moderna y que por supuesto fue patrimonio de todos los países europeos a partir del siglo XIX. Está en el centro de la escena en la provisión de discursos funcionales para la Shoah. En este sentido yo creo que tendríamos que acostumbrarnos, dadas las circunstancias, dada esta demonización del imperialismo, de la que se hace uso en muchos ámbitos, habría que hacer recordar también que Hitler comandaba el Tercer Reich, es decir, el Tercer Imperio, y que su política era tal vez la más definitiva, el producto más acabado de la doctrina política imperialista. Si hubo un imperialismo que llegó a últimas consecuencias, su ideología fue Hitler y los nazis. De modo que si hay que demonizar al imperialismo, pues empecemos por el imperialismo de Hitler, lo cual nos debería llevar al respeto absoluto del principal colectivo perseguido por ese tercer imperio, que fue el colectivo judío. El último artefacto cultural moderno que explica Auschwitz es el de la absoluta vigencia en todo Occidente, incluso previamente al ascenso de Hitler al poder, de las doctrinas supuestamente científicas que consagraban el racismo, la superioridad de ciertas razas respecto de otras, para desechar, por ejemplo, la raza negra o las razas indígenas. Estos discursos, que eran absolutamente comunes como discursos científicos, neodarwinistas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en los países escandinavos y también en Alemania, fueron tomados por el régimen nazi para, por supuesto, sus propios objetivos. Pero los nazis, con estos discursos, proveyeron una base de legitimación, si se quiere, de racionalización, muy necesaria para calmar las conciencias de los burócratas que participaban, insisto, de a decenas de a miles, en la solución final. Cárcel, fábrica, burocracia, doctrinas políticas imperialistas, doctrinas científicas racistas, todos productos modernos, no existían un siglo y medio antes. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que Auschwitz no hubiera sido posible, en su magnitud, en su grado de perversidad, en otros tiempos. Y por lo tanto, nosotros como ciudadanos occidentales de estas sociedades modernas tenemos que hacernos cargo de Auschwitz. Y esto entonces es el primer cometido para judíos y para no judíos de preservar la memoria de la Shoah y recordar lo que fueron aquellos años, qué fue el nacionalsocialismo, cuáles fueron sus antecedentes. Yo creo que además tenemos un cometido y una obligación de preservación y de conmemoración de la Shoah como ciudadanos latinoamericanos.
de la filosofía cuando se analiza el fenómeno de Auschwitz. A partir de los trabajos de Zygmunt Bauman, por ejemplo, o de Giorgio Agamben, o de Enzo Traverso, todos, judíos y no judíos, todos los hombres de bien, en Occidente y en Oriente, para que esta estrategia fracase. Para nuestras sociedades civilizadas. No son buenas las noticias que vienen de la sociología, del derecho. Quería también compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que significa Auschwitz para la modernidad. Los tributarios de Primo Levi nos dicen con toda certeza y de manera ya irrefutable que Auschwitz es